Bienvenidos al podcast de Crónicas Gumba. En esta ocasión estamos en nuestro episodio 141. Les habla Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y me acompaña, como siempre, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Tenemos a un miembro de nuestra casa, pero que nos visita con alguna frecuencia, no todas las veces. No todas las veces, y no tan frecuentemente últimamente. Renzo Camargo, me encuentran en redes como @Renzo_Camargo. Y tenemos a un invitado especial el día de hoy. Trae un juego que fue bastante polémico y pues vamos a empezar haciéndole las preguntas que siempre les hacemos a nuestros invitados, sobre todo porque es la primera vez que nos acompaña. César, ¿cuáles son las preguntas? Yo pensé que primero íbamos a presentar al invitado, pero bueno. Invitado misterioso. Regálenos su nombre completo, por favor. Harbison Maldonado. ¿Y en dónde lo pueden encontrar en redes? Honestamente, solamente en Instagram, @Harview. Listo, Harbison. Y entonces la segunda pregunta es una más sencilla. ¿A qué se dedica? ¿Con qué pone el pan en su casa, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo soy la mano. Soy ingeniero civil, llevo ya trabajando 15 años en costos y presupuestos, modelación financiera. Algunos compañeros demigran de la profesión, pero pues ahí seguimos. ¿Quién será? No sé quién será. Ahí seguimos sacando las cantidades y generando patria. Listo, Harbison. Y la última pregunta, que está relacionada más con el mundo de los videojuegos, es, y hay dos opciones, que nos cuente o que nos diga cuál es un juego que le podría recomendar a absolutamente todo el mundo, o un juego que a usted le guste mucho, pero que no se lo podría recomendar a nadie porque son muy de nicho, o porque realmente es malo, pero a usted le gusta, etcétera, etcétera. Listo, bueno, entrando en la polémica. A todo el mundo le recomiendo Cyberpunk 2077. Que es precisamente el título que traemos el día de hoy, que Harbison nos va a presentar. Díganos qué nos quedamos escuchando de la banda sonora de este título. Esta banda sonora es gigante, tiene por lo menos 160 títulos. Les recomiendo... ¿Música licenciada la mayoría o son más composiciones propias? Casi todas son composiciones propias y con seudónimos. Hay gente como Grimes, Kendrick Lamar, Rihanna, Ariana Grande, A$AP Rocky, o sea, hay artistas de gran categoría. Dentro del juego tienen personajes inclusive, pero funcionan como seudónimos. Recomiendo You Will Beat Me de Grimes. En el juego es como Lizzy Liz, creo que es el personaje. Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com y en redes @Crónicasgumba. Como ya anticipábamos, vamos a hablar de Cyberpunk 2077. No fue un juego que pasó desapercibido para nada. No. Viene de CD Projekt Red, una compañía polaca de la cual ya hemos hablado. The Witcher. De Witcher 3, correcto. Y salió este Cyberpunk. Por ahí tiene Harvey más o menos en qué consolas. Sí, de acuerdo. Este juego inicialmente fue lanzado el 7 de diciembre del 2020. Salió para PS4, Xbox Series X y Series S. Y para más adelante sale para Xbox One y PlayStation 5. Obviamente. No, al revés. En estas consolas mejora mucho mejor. No, al revés. Es decir, salió en el Play 4 y Xbox One en el 2020. Y posteriormente una versión para PlayStation 5. ¿Esa ya está disponible? Sí, ya. Y Xbox Series. En PC fue lanzado al mismo tiempo que en las consolas de generación anterior, con una serie de parches y mejoras. Este juego tiene un montón de polémica. Yo no sé si usted tiene esos datos cocteleros antes de empezar a hablar de él. Sí. O nosotros aquí metemos la cucharada. Pues hombre, ahí particularmente, yo entro al juego en el 2022 después del parche 1.52, o sea, pasando marzo-abril del año en curso. Este juego efectivamente ha tenido mucha polémica. El lanzamiento estuvo plagado de bugs. Aquí me acabo de enterar de un datico de esos chéveres.
el equipo desarrollador se entera de que tiene que sacarlo para PlayStation 4 como por una conferencia de prensa y arrancan a correr. Obviamente cada consola tiene su propio lenguaje y hacer ese tipo de interacciones pues no es sencillo. El juego estuvo prácticamente 6-7 meses en hotfix. Fueron casi mensualmente salieron parches tratando de solucionar todos los problemas que tenía de conversión. Si me permite, yo me voy a ir un poquito más atrás, porque este juego, CD Projekt Red, ya hablamos de él cuando hablamos de The Witcher 3, les invitamos a escuchar ese capítulo porque hablamos de dónde salió esta compañía, que eran primero unos publishers muy locales que empezaron tratando de poner juegos a bajo costo para todo el mundo en PC, luego se dieron cuenta que esto de hacer juegos daba dinero, entonces empezaron a crear su propia compañía desarrolladora, tienen una plataforma en internet para descarga de juegos que de alguna manera es competencia de Steam. Sí. Y GOG. Exactamente. Y lanzaron The Witcher en una serie de varios juegos. Tienen la licencia por parte del escritor de una obra Andrzej Sapkowski, muy conocida de literatura polaca. Y resulta que su tercer juego estalló. Fue el boom. Muy famoso en todo el mundo. La gente no se acuerda que en el lanzamiento de Witcher 3 también tuvo un montón de problemas. Sí. Claro, lo hablamos. Tuvo un montón de problemas técnicos y se quedó con esa imagen final de un juego muy pulido, muy rico, con muy buena narrativa. Y cuando este equipo con esa fama anunció Cyberpunk 2077... Internet rompió el internet. Sí. ¿Por qué? Porque Cyberpunk viene de una serie de juegos de rol, de lápiz y papel. No, requiere juegos. Y son famosos porque tienen un trasfondo, una historia muy rica y narran o tienen su base, se supone, en unos libros de los 80s, Technomancer y precisamente que acuñan ese término cyberpunk, que es como traer ese un futuro posible que está dominado por la tecnología. El famoso Dark Future. Y Cyberpunk como juego de rol independiente es un universo amplio y profundo. Y viene desde el 88, sacan el primer título que es Cyberpunk 2013. Pues del 88 al 2013 uno dice, bueno, hay un gran futuro, es interesante. Ya pasamos por ahí. No llegó, o por lo menos no llegó tan rápido. De acuerdo. Su título era efectivamente The Dark Future, ¿no? La segunda entrega es Cyberpunk 2020, que es donde aparece Night City, que es la ciudad. En 1990 sale este juego, donde se va a desarrollar en el futuro, en el 2020, este juego de múltiples consolas y ya para disfrutar de una manera como más profunda esas vivencias de la ciudad. Pero la historia de Night City se va construyendo durante casi 20 años antes del lanzamiento del juego. Y es un colectivo. Es decir, yo les hablo de Technomancer, ese libro que es como del 84, que de alguna forma da las bases o los principios, pero este juego de rol es por un colectivo, una licencia muy grande que se crea con un futuro oscuro en donde la tecnología nos llevó a... ya no se sabe qué tan humanos son las personas. Cuando la gente y la prensa se entera de que la misma gente que llevó la historia de Witcher a un videojuego se hizo con esta licencia, pues había una expectativa enorme. Y tampoco ayudó CD Projekt Red, porque, mejor dicho, básicamente dijo, vamos a sacar la segunda avenida de los videojuegos. Sí. Sí, el problema fue que también lo anunciaron muy temprano, cuando apenas como, hey, tenemos licencia y vamos a sacar un juego de esto. ¿Cuándo? Exacto. Y después empezaron a mostrar muy poquito. Sí. Pero los conceptos, que era lo que llevaban, entonces hablaban de una ciudad totalmente interactiva, con múltiples niveles, con personajes totalmente personalizables, con historias que respondían al jugador. Bueno, habían prometido el cielo y la tierra. Exacto. Sí. Y ahora lo que comentaba Harvit fue muy curioso porque después de que se dio el lanzamiento del juego, hay que recordar que es 2020, las consolas de nueva generación, en ese momento PlayStation 5 y Xbox Series,
estaban Acaban de salir. Sí, apenas al salir. Luego su base de jugadores era muy baja. Muy pequeña. Entonces era obligatorio para recuperar el dinero del desarrollo que se lanzaran en las consolas que tenían muchos jugadores, PlayStation 4 y Xbox One. Y resulta que en un postmortem, porque Guiño y ya Harvey había hablado al respecto, cuando se lanzó el juego en esas consolas PlayStation 4 y Xbox One, sufrió muchísimo de desempeño. Pero demasiado. O sea, una cosa que es muy común con este tipo de juegos y sucede con muchos títulos es que salen con muchos bugs, muchos errores de programación, misiones que no cargan bien, texturas que hacen falta, bloqueos en ciertas cosas, hay movimientos extraños, pero los jugadores en cierta medida perdonan ese tipo de situaciones porque ya mal que bien estamos un poco acostumbrados a que sucedan. Lo que sí nos espera es que el desempeño sea tan pobre. Es que yo vi los primeros videos para para esas consolas y los juegos en ciertos momentos bajaban hasta 10 cuadros por segundo. 30 es aceptable. Sí. Muchos ya les gusta solamente mis juegos en 60 cuadros o no juego nada. Digamos que 30 funciona bastante bien y si se caen de vez en cuando a 25, 27, listo, igual avanzo. Pero es que una caída a 10 cuadros por segundo es imperdonable. Y digamos que como estamos acostumbrados a plataformas digitales en donde sabemos que va a llegar un parche y lo soluciona, el gran problema es que se demoró muchísimo. Las mejoras las prometió CD Projekt Red y empezaron a llegar a cuentagotas, tanto que eso llevó a que muchos jugadores devolvieran los juegos. Y eso es gravísimo. Los socios, los inversores de CD Projekt Red empezaron a decirles, señores, ustedes nos engañaron, nos prometieron unas ventas, nos hablaron de un juego de PlayStation 4 totalmente diseñado y que estaba optimizado y no fue así. Vamos a pasarles cuentas de cobro. Y en una de esas los desarrolladores dijeron, no, si es que nosotros nos enteramos, nosotros pensamos que el juego venía para las consolas de nueva generación en el 2021 y nos dijeron que no, que tenía que ser antes y que tenía que salir en las consolas que ya estaban. Sí, no, y el problema adicionalmente es que había tanta expectativa, o sea, había generado tanta expectativa en el medio y en los jugadores que cuando eso no salió bien, pues no salió bien, no solamente no salió bien, sino que salió lo peor posible porque todo el mundo está esperando Cyberpunk el 2077 y pues, impresionante. La cantidad de preventas en todos los dispositivos en que iba a estar disponible el juego eran enormes. Entonces, superó los 8 millones, claro, creo. Y así como rompió el internet con la expectativa, rompió el internet con los problemas que se generaron. Y el tema es que no se superó ese mal lanzamiento porque la prensa todavía sigue hablando de Cyberpunk como un gran fracaso. Sí. Y la oportunidad de hablar con Harvey ahorita es que, como él comentaba, para él ese juego, antes de las mejoras, pues es totalmente transparente porque él no lo probó y nos comentó que ya entró en el juego después de los parches. De acuerdo. Y efectivamente yo entro después del segundo trimestre del 2022 ya superando el parche 1.52. Y hay que decirlo, ¿por qué entró al juego? Pues porque compré computador, cambié de tarjeta de video. Entonces, pues yo jugué el juego con una RTX 3050 en un Ryzen 7 3800X con 64 GB de RAM. Entonces, cuando uno juega básicamente una cafetera. Básicamente una cafetera. Entonces, a mí lo mínimo que me corría era 120 frames per second. Perfecto, hermoso. Es un juego maravilloso. O sea, y las personas que probaron el juego, porque cuando se lanzó inicialmente y jugaban la versión de PlayStation 4 en PlayStation 5 o la versión de Xbox One otra en experiencia. Xbox Series S o Series X, el juego les iba bastante bien. No alcanzaban los 60 cuadros por segundo, pero se mantenían con bastante frecuencia por encima de 40 cuadros por segundo. Y eso es muy, muy estable para un jugador. Y eran las versiones de las consolas anteriores. Entonces, ahí el problema era, oiga, esto sencillamente no está optimizado. De acuerdo. Si usted no tiene la consola nueva, y por eso muchas primeras impresiones y las experiencias de las personas que recibieron códigos, los únicos códigos que liberó CD Projekt Red para hacer reseñas fueron de las versiones de PC. ¿Por qué? Porque el juego en PC funciona de acuerdo a la máquina que usted tenga. Entonces, esa fue la plataforma inicial de desarrollo y ahí funcionaba con sus bugs,
pero funcionaba relativamente bien. Bueno, yo creo que le va a pasar algo parecido a The Witcher 3 y lo hablamos en el podcast. Y es que eventualmente con todas las mejoras que va a tener, va a ser un juego indispensable para las futuras generaciones. Pero ahorita nosotros decimos, hombre, es un fracaso. No, y digamos que para quienes tengan las consolas PlayStation 4 y Xbox One, definitivamente ya CD Projekt Red dijo no voy a lanzar más actualizaciones, entonces como está funcionando el juego ahora, así se va a quedar, que no es la forma óptima. Vamos entonces a hablar de la experiencia que tuvo Harvey con el juego y empecemos por la historia. Dijimos que esto viene de un juego de rol que tiene un universo ya creado muy rico. De acuerdo, efectivamente. Cyberpunk 2077 recoge algo muy interesante que es una reliquia, es un elemento de que las corporaciones, específicamente Arasaka, que es una de estos grandes jugadores a nivel mundial. Perdón, no sobra decir que el juego tiene el subtítulo o el apellido 2077 porque estamos en el año 2077. Entonces, cuando hablamos de corporaciones, es que se supone que estamos en el mundo en donde, en lugar de gobiernos, hay grandes corporaciones que rigen el mundo. ¿Listo? De acuerdo. Y es una historia que va desde el primer fecha registrada en el rol es 2013. Arranca con el Dark Future y llega al año 2020 donde aparece Night City, que es la ciudad donde suceden pues todos los eventos del juego, y dentro del año 2020-2030 sucede toda la trama del Firestorm, que es la tercera saga del juego de rol. Yo tengo una pregunta. ¿Eso me lo cuentan dentro del juego? ¿O es porque conocemos la franquicia desde sus principios como tabletop? En mi caso particular, yo ya conocía el juego tabletop, pero en el juego se puede descubrir, si tiene la paciencia para leerse todos estos documentos que aparecen en uno u otro lugar, debajo de alguna mesa, sí. Hay un drive que usted puede ponerse a leer y por algunas comunicaciones, y sobre todo Johnny Silverhand, que es un personaje que aparece en el juego, él es del año 2025. Que hay que explicar qué es lo que sucede. Él fue congelado 50 años y más adelante es liberado por la protagonista del juego y él es ese interlocutor con el pasado del mundo de Cyberpunk. O sea que de alguna manera sí nos muestran o nos cuentan eso a través de este personaje. Pero nos contabas que Arakawa, la compañía esta, encontró Arasaka. Una reliquia. ¿Cómo se llama? Arasaka. Encontró una reliquia. Sí, Arasaka se inventa una tecnología para poder capturar básicamente las almas de las personas en unos constructos que son básicamente es meter el alma de una persona en un USB y meterlo en un entorno de inteligencia artificial y mantenerlo usted ahí atrapado para poderle extraer sus secretos corporativos. Básicamente es una herramienta para poder extraer secretos corporativos después de que el host ha muerto. Y pueden de alguna manera secuestrarlo y pasar años lucrando esas inteligencias que quedan atrapadas en estos elementos artificiales, ¿no? O sea, una compañía amigable. Sí. Chévere, sí. Bacana. Y de eso se trata el Cyberpunk. El Cyberpunk es muy interesante porque es este futuro súper oscuro donde efectivamente las corporaciones han tenido un nivel de desarrollo tal que han absorbido los gobiernos y esto se explica más en el rol que en el juego porque el proceso en el que las corporaciones se apropian del mundo es largo y es un proceso gradual. Y todo sucede, sí es nombrado en el juego, sobre todo por Johnny y en algunos documentos que uno encuentra, alrededor del año 2030, donde empiezan las famosas guerras corporativas. Entonces, estas corporaciones crecen tanto que básicamente hay una guerra mundial entre corporaciones para lograr el dominio mundial. Y hay un evento que es interesante que sucede paralelo a todos estos eventos donde el Internet se destruye. Entonces, en el mundo de Cyberpunk no hay Internet. El Internet desaparece justamente por un kill switch. Hay un gran hacker que tiene conectado un dispositivo que si el man llega a morir, el man destruye el Internet. Y efectivamente el man lo matan y destruye el Internet. Lo destruye liberando unos cyberdemons que son como unos supervirus que lurcan por el Internet y cualquiera que se conecte al Internet real, que es el que conocemos hoy en día,
es destruido, su cerebro estalla. Esperen. Yo entiendo que el lore o el Es trasfondo muy profundo. es muy profundo y tiene muchos elementos, no sé qué, pero ¿y de qué va el juego? Exactamente. El juego va de una persona que es un personaje que uno crea, el proceso de creación es extremadamente detallado y completamente, Eso a llamémoslo, mí me frustra. y completamente superfluo, porque el personaje realmente nunca, salvo que usted monte en moto, no lo va a ver, porque el juego es completamente en tercera persona, o sea, En primera persona. en primera persona. Y en tercera persona es solamente montando moto, o sea, se le ve la espalda en ese caso nada más. ¿Ni en las cinemáticas de pronto? Nada, muy poco. Ah, sí, porque a mí eso me da mi parálisis de análisis. Eso de que me dan tantas opciones para crear el personaje que yo o lo genero por defecto. No, O me imagino aleatorio. que debe haber una opción de, Marica- si usted le da XXX, listo. Yo automáticamente cuando creé el juego, lo que hice, pues, tengo la particularidad que me gusta mucho. Hombre, si usted va a estar jugando, por ejemplo en Skyrim, que sí se puede tercera persona, y va a haber un personaje que está delante suyo, yo trato de poner un personaje femenino, porque es mejor que verle el trasero pues a un tipo musculoso. Entonces, ese es mi default, es hago un personaje femenino especialmente bien atractivo. Me enteré un par de tutoriales para crear personajes atractivos y usted no se imagina lo que uno puede generar ahí. O sea, con el motor de creación de personajes usted puede crear la cara que se le ocurra. Y el Listo. personaje que se le Una ocurra. vez armado el personaje, entonces... Y Harbison creó la cara de sí mismo. Entonces, sí, pero y ya tenemos nuestro personaje. ¿Y se llama, tiene personalidad o es un tabula rasa? ¿Qué toca hacer? Sí, ¿qué toca hacer en el juego? De acuerdo, el personaje es B, es un solo. ¿Qué es un solo? No. Solo es una de las clases del Cyberpunk básico, del juego de rol. Es esos personajes que son como, que están acostumbrados a trabajar independientemente del resto, que tienen como un cazarrecompensas, pero no trabaja en equipo, no está afiliado a ninguna corporación, no tiene... Es un solo. Es un solo. Es un independiente, ya. Tal cual. Sí, es solito. Entonces, este personaje entra al mundo y es seducido pues por un equipo para tratar de hacer un gran haste. Esa misión con la que se consigue la riqueza, la plata, suficiente para retirarse y no hacer más trabajos. Ya. Entonces entra justamente El gran robo al tren del dinero. exacto. El Ocean's 11, sí. en los Ocean's 11, y es robar efectivamente una reliquia de Arasaka. Y ellos entran en una gran conspiración porque resulta que dentro de la familia Arasaka, porque estas super grandes empresas al final de cuentas son empresas familiares. Sí. Entonces, hay un conflicto interno y el heredero de la gran corporación termina matando al director de la corporación. El personaje resulta siendo de alguna forma incriminado en este suceso y el objeto que estaba robando era el famoso constructo. El constructo es básicamente una USB, por decirlo de alguna manera. Sí. Es un drive que contiene la memoria de Johnny Silverhand. Johnny Silverhand es uno de los dos grandes terroristas de la historia del mundo de Cyberpunk, que es infame por haber detonado una ojiva nuclear en el edificio de Arasaka en la mitad de la ciudad. Y es Keanu Reeves. Y es Keanu Reeves. Protagonizado por Keanu Pero Reeves. venga, un segundo. Si uno es un personaje diferente a un solo, todo es igual, toda la historia del Es que uno transcurso no es el puede mismo. elegir. De acuerdo. Usted no puede elegir su Su clase, digamos. No, de acuerdo. O sea, usted no puede elegir como su background de fondo, su personalidad básica no la puede definir, pero sí puede definir su origen. Porque resulta que dentro del juego hay diferentes facciones. Entonces usted puede ser o un corpo, que son los corporativos, básicamente Los usted... suits. Sí, un suits. O usted puede ser... Los ejecutivos de la corporación, digamos. creo que no puede ser un MOX, pero sí puede trabajar... sí puede arrancar como un jinete estos de los outskirts, que son de esta gente que trabaja o que funciona en las afueras de la ciudad, como nómadas que manejan vehículos. Es decir, si te estoy entendiendo bien, el trasfondo lo puedo elegir y eso me imagino que afecta a la jugabilidad de alguna manera, pero el momento donde estoy en la historia como ese señor al que incriminan, eso no lo puedo elegir. De acuerdo, no. Y el objetivo tampoco. No, el objetivo principalmente no. Y ahí tengo una duda porque efectivamente pues le metí 140 horas a un playthrough y solo lo jugué, yo fui un sud. Y sí me permitía dentro de las interacciones de diálogo, porque pues esto sí tiene, es un juego
con raíces RPG, aunque realmente pues es un action RPG, first person shooter al final de cuentas, esos elementos de RPG son, llamémoslo, mínimos. Quisiera que fueran más grandes, no son tan grandes, y sin tener el concepto o la razón de causa de haberlo jugado con todas las opciones disponibles para saber qué tanto impacto tiene una respuesta u otra, sí sentí que de pronto las respuestas que yo daba no tenían un impacto significativo, salvo en algunos puntos en la historia principal. Historia principal. ¿Qué tantos? Me dices 140 horas. Me imagino, muy rica, hay que hacer muchas cosas. Se mueve, se modifica, es interesante lo que pasa. De acuerdo. Lo que pasa es que el mundo es muy interesante y todo lo que sucede alrededor del mundo es muy interesante. Pero si usted quisiera solamente dedicarse a la historia principal, la pasa en 24 horas. Breve. Pero, ¿tiene giros? ¿Sí da como para engancharse? Los arcos dentro de la historia, en la historia principal es muy, o sea, es bien sabrosa. O sea, tiene muchos elementos, muchos giros y sobre todo es el desarrollo y esa dualidad, porque al final de cuentas, el problema es que al final de este gran golpe inicial donde el jugador tenía que llegar y robarse este constructo, se va para la poronga, dicen. Se daña el plan. Todo se va sideways, se va south, ¿no? Entonces, la única solución para poder salvar el constructo que tiene que estar en un contenedor especial que es dañado durante la misión, pues es instalarlo. Entonces, la protagonista o el protagonista se instala ese constructo. Y ahí es donde aparece Johnny Silverhand. Pero se jode porque resulta que el constructo viene con un kill switch que si usted lo instala, automáticamente el constructo empieza a absorber la personalidad host del protagonista. Sí. Exacto. Entonces empieza a sobreescribir la personalidad del host para básicamente hacer un download y poner esta nueva personalidad dentro del cuerpo. Entonces el juego se vuelve una carrera contra reloj para tratar de llegar a buscar una solución para que este constructo no devore su mente y un ejercicio como de amor y odio con esta segunda personalidad que entra a jugar, que es Johnny Silverhand, que tiene sus propias motivaciones y sus propias razones para hacer cosas dentro del juego. Entonces, esa parte se desarrolla súper bien durante esas 24 horas continuas si usted solo siguiera la misión principal. ¿Y cómo se narra esa historia? Estamos en un juego de primera persona. De acuerdo. Videos, cinemáticas. Totalmente. Casi no hay ni videos ni cinemáticas. Todo es usando el motor del juego, in-game. Chévere. Uh-huh. Y es perfecto, porque corre perfecto. O sea, no se vería mejor en una cinemática, honestamente. De pronto más cinematográfico, pero por la manera como lo trabajan, es muy íntimo, y todo esto funciona como glitch. El personaje lo experimenta, la incursión de esta mente paralela dentro de su subconsciente con unas distorsiones gráficas y con daños en sus motores visuales. O sea, se experimenta porque pues efectivamente Vi, que es el protagonista, ya tiene implantes cibernéticos prácticamente en todo su cuerpo cuando arranca. Entonces los sensores oculares fallan cada vez que Johnny Silverhand entra en escena y hay como ese choque porque él se apodera de la realidad que rodea al protagonista durante esos momentos. Antes de empezar a grabar hablamos un poquito de la serie que salió hace poco en Netflix. Edge Runners. Esa es una buena forma para que las personas que no conocen el trasfondo de alguna manera tengan un contacto. Realmente no, porque resulta que Edge Runners primero no explica nada de la historia. O sea, usted no tiene ni carajo de idea. O sea, pero Edge Runners está basado en Cyberpunk. Completamente en Cyberpunk 2077. Realmente Edge Runners es el Cyberpunk 2075. Ya. 2 años antes de que el juego arranque, son los hechos de David, que es el protagonista del juego. Que le dio de por sí un segundo aire a la franquicia. Porque totalmente. Muchas personas vieron la serie y dijeron, oiga, se ve interesante. Sí, hay un juego. No, juguémoslo. Y hay que decirlo, cuando desarrollaron el juego, o sea, lo hicieron genialmente porque este segundo impulso que le dan, primero es merecido, el juego ya tiene un nivel, digamos, de madurez tal que invita pues a revisitarlo a los que ya lo compraron y a los que no lo tienen, aparte de que está en barata, pues cómprelo, está regalado. Se adelantó. Me adelanté. Pero el mundo, todos los elementos arquitectónicos, llamémoslo, o sea, todos los espacios, todos los apartamentos, todas las locaciones que aparecen en las series de Netflix están en el juego. O sea, uno que ya lo jugó, cuando ve la serie dice, yo conozco dónde queda eso, sé dónde queda eso. Ah, claro, eso es en el pescado en el centro. Claro, ese es el apartamento que queda en la esquina de... Es un buen abrebocas, entonces. Y es exacto, o sea, me refiero el MOOC que está en la mesa,
está en la mesa. O sea, ese es el nivel de detalle con el que hicieron los escenarios. Que eso es por lo que se hace famosos CD Projekt Red con The Witcher, que tienen una meticulosidad en los detalles Sí. muy grande. No sé si sobre la historia hay algo más, yo solo quiero hacer una preguntita muy rápida. 140 horas, tú dices que la historia principal se hace mucho más rápido. Pero es ¿Estas porque- secundarias son también historia? Sí. Es decir, una de las motivaciones es averiguar más de ese mundo. De acuerdo. Entonces, el juego principal, pues es, básicamente coja este constructo, trate de encontrar los mecanismos para evitar que lo consuma rápidamente, y trate de llegar a la fuente o encontrar las pistas para llegar al lugar donde se originó y buscar los mecanismos para sacárselo o trasplantarlo o... Para salvarse. Sí, exacto, porque es que la solución no se conoce y se va construyendo. Entonces, inicialmente es un tema de animalversión. O sea, uno quiere eliminar, extraer este tumor que está absorbiendo el cerebro. Después hay un tema empático porque los personajes empiezan a convivir y uno empieza a entender las motivaciones detrás. O sea, es difícil saber que usted tiene en su cabeza la mente de un terrorista que básicamente mató millones Sí, de a personas media con ciudad. una bomba nuclear. Sí. Sí, pero uno lo conoce y entiende las motivaciones detrás de lo que él hizo y al final hay un tema de empatía interesante y uno al final es un tema de decisiones. Uno quiere, la decisión más grande que el juego lo obliga a uno a tomar es si uno quiere literal matar a Johnny Silverhand o cederle el cuerpo. Es como las dos opciones al Sí, final. se ve que para ese lado, pero iba con lo de las historias. Sí, las ya historias para cerrar. secundarias, sí. Sí, las historias secundarias son interesantes porque son muy buenas. Hay de todo, hay desde investigaciones de asesinatos, temas detectivescos, temas de revancha, haste, hay ayuda a unas facciones secundarias a solucionar problemas internos. Hay un tema importante de romance que está metido dentro del juego. Hay diferentes personajes con los que uno puede, digamos, como involucrarse emocionalmente y depende el que usted escoja, pues es una relación profunda y es interesante porque no es un tema superficial como en el Witcher que usted se acuesta Sí, con las viejas todas. para sacar una Pero ¿por qué le dice una diapositiva superficial? No, como Era superficial. Sí. o como los a Witcher mí sí me robaron el corazón. o como el Witcher 1 o Witcher 2 que uno se acostaba era para tener la laminita cuando se acostó con la vieja le daban una laminita, güey. Entonces usted como que llenaba el álbum, ¿sí? No, en las relaciones en el Cyberpunk 2077 son bastante profundas y impactan bastante las relaciones. Y aparte, se emula mucho la relación moderna en el sentido que se textea mucho con la persona, el personaje con el que usted está romantizando, pues le escribe, usted le contesta, lo invita a salir, usted va al sitio, lo recoge, él tiene problemas, usted intenta solucionarlos, el personaje tiene motivaciones dentro de la ciudad, hay luchas de poder, dependiendo del que usted escoja es completamente diferente, y pues es bastante profundo. Se siente un mundo vivo. Entonces me paso Totalmente. ahora a cómo se juega esto, porque dijimos que es un juego de rol, de acción, que de alguna manera se desarrolla como un juego de disparos en primera persona. De acuerdo. Alcanzaste a mencionar un tema de rol, pero que no veías las decisiones tan profundas. Sí, de acuerdo. O sea, cuando uno escoge las opciones de texto, porque al final de cuentas, pues cuando uno interactúa, se vuelve un menú. Entonces, ¿cuál es su respuesta, no? El background, si usted es un corpo o es un aldebardo, si pertenece a otra facción, le habilita ciertas respuestas que de otra manera pues no podría tener. Y sus skills, o el nivel, digamos, de... Sus habilidades. Exacto. El nivel de habilidad de ciertos puntos, pues, que tenga activos, le libera también otras opciones, que esto es muy común también de los juegos de rol. Muy Fallout. Si usted, pues, tiene mucho tema en ciencia, pues, le evita soluciones técnicas. En el caso de Cyberpunk, también va de esa manera. Es un juego que tiene 5 tipos de atributos. Está el body, reflex, inteligencia, conocimiento técnico y el cool. El cool es bien interesante. Es el carisma, es el que Es- al nadie final sabe es- cómo, nadie sabe para qué sirve. Y conceptualmente, de fondo yo lo que descubrí es que sirvió para hacer stealth y tener resistencias. Es súper extraño. Sí, pero en diálogos sí le habilita esas respuestas súper Carismáticas. totalmente. Ok, entonces todo el tema de rol va dirigido a conversaciones y opciones para ir avanzando en la historia. Exacto. Entonces, en la medida en la que el personaje gana puntos en cada uno de estos atributos, pues le permite solucionar los problemas por un camino o por otro. ¿Y cómo se ganan los puntos? ¿Con experiencia, cumpliendo misiones o Todas las anteriores. o- Sí, de acuerdo. Efectivamente,
cada vez que usted mata a un tipo, le dan experiencia. Si usted lo mata y lo deja inconsciente y luego lo mata, le dan experiencia adicional. O sea, hay un sentido perverso para no dejar a nadie vivo. Por eso, pero usted recoge experiencia nomás. Siempre experiencia. Y si completa misiones, hay unos bloques de experiencia mayores. Y Okay. las misiones del... Y uno intercambia experiencia por puntos en las diferentes Es muy Witcher. habilidades. En el sentido, vas llenando la barra, se completa el nivel, ganas un punto. Y uno escoge en qué lo gasta. En Un árbol de habilidades de cada una de las... Exacto. 6 Entonces, tiene opciones. este árbol tiene 2 niveles. Entonces está el nivel principal, que son los skills. Como les decía, el cuerpo, los reflejos, inteligencia, conocimiento técnico y Y el carisma cool. Que dependiendo el nivel que tengas en cada uno de estos atributos, te permite subir un árbol secundario de perks hasta cierto nivel. Entonces, si tienes el cool a nivel 5, pues no te abre todo el árbol que está por debajo de él, sino solo te abre con unas opciones. Y cada uno de esos atributos tiene 2 o 3 tipos de subárboles de atributos. O sea, Okay. el tema es bien complejo. Entonces, el body... Pero uno puede ver todas las opciones desde el principio. Desde Es decir, el uno puede decir, no, yo me voy a ir por este lado porque quiero esta cosa. Otro al final. tema. están bloqueadas, no se pueden ver completamente, pero sí le dan un hint de para dónde Ok. van. Y si yo la embarro, ¿puedo arreglarme? Sí, señor, cómo no. Y cada vez que lo soluciona, le vale más. Buenísimo. Usted tiene que pagar para resetear. Es básicamente, para usted va al volverse. médico y le dice, ¿sabe qué? Devuélveme mi fábrica. Y el man Sí, va y sí, lo sí. resetea. Le despicha el botón 20 segundos y usted resetea. Sí. Ok. Entonces estamos diciendo que en historia esto funcionó muy bien, en el tema de conversaciones y desarrollo del personaje o avance del personaje va con el tema de rol y avanza muy bien. Yo al Witcher le critiqué mucho el combate. De acuerdo. Esto es un juego de disparos en primera persona. ¿Cómo funciona eso? Es una putería. Es demasiado bueno, güey. Muy elocuente. Totalmente. Es que el juego tiene demasiadas opciones de combate. O sea, usted puede irse por donde quiera. Entonces, si usted efectivamente quiere irse full destrucción, le mete todo a body, aniquilación, y se va a escopetas cuerpo a cuerpo y los fulmina a todos. O sea, si usted quiere un tema cyber samurai, weón, entonces se va a reflex y empieza a usar solo katanas y velocidad hay un tema adicional. Aparte de los atributos y de los perks, que son esos árboles que son bien diversos, o sea, cada uno de estos atributos tiene 2 o 3, usted puede aparte modificar su cuerpo con implantes y mejoras. Entonces, desde sus brazos, sus piernas, el torso, los pulmones, sus implantes oculares, su cerebro, la columna vertebral, o sea, todos esos elementos usted puede mejorarlos y hay diferentes grados de este tipo de implantes que van liberando diferentes opciones que se combinan con los diferentes árboles de perks. Pero al final sí hay estos ciertos sinergias, arquetipos, ¿no? Total. Digamos que yo me encontré reseteándome varias veces después de que encontraba como, uy, marica, estos implantes son buenísimos. Entonces, no, pero me fui por el lado de escopetas. No, ahora quiero velocidad y usar estas guadañas que me salen de los brazos como una mantis. Entonces necesito más velocidad y pum, reseteo, cambio todo, ahora soy velocidad. Eso sucede mucho en el juego. No, yo sí no puedo hacer eso. Yo si me caso con algo, me voy con eso y uy, esto sería mejor por el otro lado, pero no me voy a devolver y sigo siempre por el mismo lado. La gente se quejó mucho al principio en el juego de la exploración. Es decir, la ciudad sí es una ciudad grande, sí es una ciudad que tiene muchas cosas, pero al final la acusaban mucho de que estaba muerta, que no había muchas opciones para hacer o muchos temas para mirar. Este espacio es un espacio abierto, son espacios cerrados. ¿Cómo funciona la exploración en este juego? De acuerdo. Yo comparo es por lo que existe. O sea, yo digo, nadie se quejó de Skyrim. Y usted, en Skyrim, ¿qué hay? Hay 20 casas en cada pueblo y usted puede entrar y hablar con las personas. Marica, Cyberpunk tiene lo mismo y más. O sea, y nadie, y todo el mundo le cae a palos. Pero digamos que es una expectativa diferente si a mí me dicen, no, que Skyrim es un espacio abierto en el medioevo, en donde la densidad de población es muy bajita, y esto es una ciudad, una metrópolis con rascacielos, con quién sabe cuántos apartamentos por piso. De acuerdo. Entonces, pues, hay una expectativa también diferente. De acuerdo, pero si uno tiene una expectativa de encontrar una conversación con cada NPC del juego, se jodió. O sea, realmente uno no puede hablar con nadie. Salvo los personajes con los que tenga algún link de alguna misión. Y bueno, y sí, esto es un poco... Pero ni siquiera él interactúa porque, pues, en Skyrim usted pasa al lado de alguien y la persona le va diciendo exacto, algo que no la gente afecta, responde 2 o 3 líneas como, ¿qué estás haciendo? No me molestes. Sí. Y ya, sí. Y usted vuelve y lo molesta y le responde de pronto con una frase diferente, pero la siguiente vuelve y, ¿qué estás haciendo? Por favor, no me molestes. Sí. Entonces, digamos que
uno quisiera como más interacción en ese Pero sentido. eso es interacción, no exploración, porque estábamos hablando de Sí, exploración. exacto. que no Hay como mucho diferentes cosa- sectores dentro de la ciudad, No, se siente la diferente... La ciudad es majestuosamente bien diseñada. La ciudad es un ambiente con, No, bien diseñada, no me suena a futuro oscuro. hombre, bien diseñada desde el punto de vista de un juego. Es absolutamente distópica en el sentido de que, por ejemplo, hay un barrio, no recuerdo bien el nombre, creo que es Pacífica. Es un barrio que queda al suroccidente de la ciudad, donde literal la ciudad dijo, ¿sabe qué? Ya no vamos a hacer ningún tipo de inversión pública, váyanse para la pora. Y en esa ciudad se ve completamente, todas las construcciones, todo lo que sucede, es el gueto. Es un barrio La completo de infraestructura la está ciudad abandonada que totalmente. fue completamente bloqueado el desarrollo de la ciudad. Y le cerraron los fondos, no va la policía. Si usted está en otras zonas de la ciudad, de vez en cuando hay arengas como, recuerde, ningún ciudadano que vaya a Pacífica es sujeto a cumplimiento de los seguros. O sea, sus seguros no tienen Validez cobertura de en Pacífica. Vaya bajo su propio riesgo, si usted va, se jodió. ¿Sí? Y uno va a Pacífica y efectivamente es hardcore. Pero, mejor dicho, si hay alguna recompensa de explorar todas estas zonas de la ciudad. Que es hermoso, güey. O sea, uno va a cualquier lado. Pues, No, es que es increíble. O sea, cuando uno va bajando a Pacífica, es súper interesante. Y me pasó, yo paré el juego, me senté, y le subí el volumen y me bajé del carro en el juego, y me paré al lado de la baranda y me quedé mirando como, mierda, ¿qué está pasando? O sea, uno va bajando a Pacífica la primera vez que tiene que bajar por una misión con los Voodoo Kids, que es como Una otra facción de esas, sí, un gang. que es un tema así como puertorriqueño haitiano, que es literal es cyber voodoo. O sea, estos Sí. tipos son los mejores hackers y netrunners de la ciudad, están en Pacífica. Y uno va bajando al sur y de repente ve un edificio, bajan dos como hovercraft, dos helicópteros gigantes de Maxtech y empiezan con ametralladoras a destruir 2 pisos del edificio. O sea, ¿qué está pasando ya? Ni puta idea, se ve buenísimo. Y no va bajando justamente esa zona de la ciudad. O sea, el juego tiene unos momentos que son brillantes. Ya estamos hablando un poquito de cuando tú dices que es hermoso, es un tema del aspecto técnico, no porque sea bonito, entiendo que es porque es deslumbrante, Sí. se siente... Sin precedentes. Tú lo estás jugando en una computadora de claro. última generación y entiendo que pasa lo mismo en las consolas actuales. Hablemos... Diferente medida. Bueno, pero hablemos de esto. Eso es lo que hay y ya hicimos nosotros la advertencia de que en las consolas de generación anterior puede haber una diferencia importante. Técnicamente y gráficamente, ¿qué viste en el juego? ¿Qué encontraste? No, Esto tiende a ser realista, es pero absurdo. en esa ambientación... El juego es literalmente absurdo. O sea, es tan bueno que es absurdo. O sea, yo me encontré en algunas escenas sabiendo que venía un tipo a darme por la espalda porque vi el reflejo como en una ventana de un baño. O sea, veo uno en un reflejo en un vidrio de un man que viene corriendo detrás de uno. O sea, ¿a qué horas pasa eso? Sí, es genial. Sí. O O sea, a ese nivel Ese es nivel. la factura técnica. Y el clima, o sea, los factores medioambientales, o sea, usted está, de pronto si está por el outskirt, ve una tormenta de arena, y se siente la tormenta de arena. Si usted de pronto está en Japatown, en Downtown, y empieza a llover, usted se siente en Blade Runner. El neón cambia la manera como brilla a través de por Las esta gotas alta de humedad. lluvia. Es del putas. Los vehículos, los metales se sienten metal. Yo siempre, Las armas tienen peso, weón. O sea, usted siente cuando usted desarma una torreta enemiga y la usa como si fuera una ametralladora, usted siente el peso del arma, o sea, el impacto cuando pega. sí, el motor físico es bastante... Es muy bueno. Quizá no sea tan bueno con los vehículos, y es una queja de pronto, quisiera que los vehículos no fueran absolutamente indestructibles, o sea, sí. son como grandes, de pronto es por la tecnología, ¿no? No se sabe, pero sí, es un poco ridículo la física de los vehículos. ¿Qué paisajes tenemos aquí? Porque casi siempre Hay de ha todo. habido mucho de ambientación de Blade Runner en donde se ven estos anuncios. De neón y Sí, la sí. publicidad que... Y los edificios y... Eso más que todo en Watson, el distrito que es ¿Uno sale de la ciudad en algún momento, no? Sí. ¿Sí? Sí, a los outskirts. Que es A las como afueras. Santo Domingos, y los alrededores, que es como los barrios latinos y por fuera donde están las granjas solares, es bien interesante. Y llega una parte donde ya es casi desierto. Yo iba a preguntar porque a mí siempre, una de las cosas que me gusta hacer en juegos de mundo abierto es mirar el atardecer.
Sí, el Uy, atardecer tiene es lugares espectacular. buenísimos. Tienen unos lugares buenísimos para ver eso. Y el modo de fotografía es súper bueno. Aparte, hablamos de Keanu Reeves y no en vano porque se supone que ese fue el boom cuando Sí, de anunciaron el acuerdo. juego. De acuerdo. No Suma. cuando lo anunciaron, creo que fue como en el tráiler como del 2017, una cosa por el estilo, que apareció por primera vez el personaje y lo incluso llevaron a Keanu. Al actor. Sí, sí, al sí. actor a una de las conferencias. Esa para escena presentarlo. legendaria que se acerca, levántate, Cyber Samurai, tenemos que destruir la ciudad o algo así. Mi pregunta va más ¿está actuando Keanu Reeves aquí? Ujú. ¿Cómo está ese tema de los modelos, ese tema de los personajes son creíbles? Sí. Porque pues aquí tenemos muchos implantes, robots y cosas de esas. Es súper creíble. Digamos que lo interesante del juego es que el ambiente de ser básicamente un cazarrecompensas, porque eso es lo que uno termina haciendo de fondo, está muy fleshado. O sea, las interacciones entre las los fixers, que son como estos personajes que le dan sus misiones, hay pequeños roces entre ellos, quizá de pronto sutiles, pero en cada interacción con una de estas personas que le da misión, se sienten los roces que existen al interior de las está diferentes escrito facciones para en la ponerle ciudad. personalidad a los no jugadores que están ahí. Y se siente con peso, sí, pero la gente quisiera como meterse a las facciones. Entonces, no, quisiera hacer de pronto de los Voodoo Boys o de los Valentinos. Uno no tiene la opción de meterse a las facciones. Como si de pronto en un Grand Theft Auto 5, que sí tiene esa opción. en cuanto al look de esas facciones, ¿se siente un look diferente? O sea, Absolutamente. O sea, el manejo. Tiene una estética especial cada una de las pandillas. Y hay que decirlo. O sea, cuando uno compra el juego, bueno, depende de la versión que uno compre. En el que yo compré venía como una especie de artbook adicional sí. como contenido descargable. Y es de fondo la explicación de el desarrollo de la estética de cada una de las facciones. en el tiempo. Desde antes del 2030 de la explosión de la bomba nuclear. Porque es que, bueno, nosotros quedamos como a la mitad de la historia del Cyberpunk. En la tercera iteración, que es 2020-2030, cuando pasa Firestorm. Después viene Cyberpunk versión 3, que es lo que sucede después de las guerras corporativas. Y después viene Cyberpunk Red. Cuando sale Cyberpunk Red, eso sale en el 2013. En ese mismo momento, la gente de CD Projekt Red, casualmente, empieza a generar como la expectativa del proyecto. O sea, Cyberpunk 2077 viene desde el 2013 como manejándose. Y Cyberpunk Red es porque después de la bomba nuclear, cuando destruyen el centro corporativo, la ciudad quedó roja. Duró rojo. Sí. Por el fallout de la ciudad, Sí. Duró roja como 5 años. Entonces es como es Como la época. Exacto. La es bien época interesante. roja posterior a la bomba nuclear. Exacto. A la Entonces, detonación del ojiva. Me gustaría cerrar los aspectos técnicos y gráficos. No sé de pronto Sonido. qué tiene esto. Esto es un motor propio de CD Projekt Red, entiendo. sí, Sí, señor. y creo que es de los últimos en los que Ah, van a sí. utilizar tal motor porque ahora van a dar el salto a Unreal Engine. Sí, efectivamente, pues ellos usaron sí, creo que es el CEngine 4, que es una versión como más adelantada del que usaron en Witcher 3. Sí. Y también es en parte el causante de muchos de los bugs que les estaban apareciendo. Le heredaron ese legado. Hablabas hace un momento de la banda sonora, ciento Es y no brutal. sé cuántas canciones. ¿Qué géneros podrías identificar acá o Hombre. cuál es el ambiente? Pues mira, la verdad, yo solo las escuché. Me pasa como con la música. Hay música que me gusta, no sé ni quién la canta. En este caso particularmente, ellos creo que desarrollaron hasta algunos géneros de música que no existían solo para el juego. Dentro de eso hay una especie como de tecno... Carrilera. Sí. Pensamos lo mismo. Es como música jamaiquina, en reggae. Reggae. Es un tecno reggae pesado, dubstep, un poquito medio ¿Tecno metal. reggae o reggaetón? Tecno reggae. No, pero sí hay reggaetón. De hecho hay reggaetón sobre todo cuando está uno rondando Santo Domingo, que son las facciones latinas, hay mucho reggaetón. Pero Ya está... lo saben, señores, el género va a sobrevivir por lo menos 40 años más. Lo pronostico. pero fuera de Lo vainas, supieron por primera vez acá, en este podcast. el reggaetón que tiene ese porque eso está bueno, o sea, honestamente. Hay que decirlo. Ok. Entonces, en cuanto a música,
¿Cuándo la escuchamos o cómo pues, ponen el ambiente? En algunos elementos dentro de la historia hay unos temas que son como predominantes. Composiciones específicas para el juego. Exacto. Y casi todas. Y sobre todo, cuando uno va en el vehículo y cambia de estaciones, siempre está esa opción de cambiar la emisora de la radio y ir escuchando temas mientras vas. Muy GTA. Sí, eso sí ya es parte pues de la cultura de ¿Lo juegos del jugaste mundo en abierto. inglés o en español? En inglés. ¿Y qué tal están las voces? Del putas. Eso no es- Esa definición esa definición no funciona. Son buenas. Bastante elocuente de nuevo. Son convincentes, o sea, se siente el peso. Keanu Reeves Este podcast es para mayores de Sí. Ay, ya me tiré todo. Ahí meditan. No, mire, Keanu Reeves es Keanu Reeves en todas las películas. El man actúa como él en todas partes. O sea, pero en esta se siente, o sea, no se ve forzado. El man lo hizo con gusto. Trabajó desde la casa, no se vio con la otra artista de voz, porque entiendo pues se desarrolló durante la pandemia, antes de la pandemia. Pero de alguna manera logran que los diálogos tengan peso. Y la manera como lo ¿Y es articulan una los personajes, como uno quiera. Pero no tiene voz. Sí tiene voz. Sí, tiene voz. Lo que sí. Normalmente es que contratan Dos actores. dos o tres Claro, actores claro. para que hagan todos los diálogos en un En todas las tono opciones. y en otro tono para que los utilicen. Sí, en este Entonces, momento. en mi caso, pues era literal, el personaje era un transexuado, porque era literal un hombre que que había hecho la transición a mujer. Eso se puede. Porque se puede, sí. Porque se puede. Del Porque putazo. es Cyberpunk 20. Y porque se podía, pues lo hice, porque Sí, nunca lo sí. había podido hacer en un juego, me pareció buenísimo. Ok, entonces, digamos que también... Este juego tiene un problema con las voces en otros idiomas, sobre todo porque en la versión que lanzaron en América no necesariamente tiene los diálogos en español, mientras que la versión de Europa sí tiene los voces en español. Españolete. Español de Joder. europeo. Sí. Precisamente, y No me infravalores. porque muchas personas, yo he visto varias personas que transmiten el juego, y todas las personas que llegan de Europa a preguntar, oye, ¿y por qué no lo está jugando en español? Y, oye, pues que esto no tiene opción de juego de voces en español. O sea, y no es hay porque español no latino. tiene traducción latina. Entonces, dejaron solamente la opción en inglés, y pues eso también, no hay versión latina, pero sí diálogos en español latino. De acuerdo. Igual, la ciudad es cosmopolitan y hay diferentes voces dentro de la ciudad. O sea, yo lo jugué en inglés, pero se escucha mucho español, sobre todo en las colonias al exterior en Santo Domingo. Latinos, sí. Y si uno baja a Pacífica, pues se escucha mucho francés. O sea, No sé por qué francés, pero bueno. Pues por los haitianos, ven. Ah, ok. Entonces, pero eso es bien interesante como el manejo de las voces es bien ganador. O sea, uno escucha a veces que lo insultan en español, en inglés. y es una voz mexicana, pero tiene sentido porque es que es una de las facciones que son latinas. Y el tipo Sí, claro. Funciona. Es bien inmersivo. No sé si tengas por ahí a la mano alguna canción que quedemos escuchando ahorita antes de ir a nuestro resumen. Sería la balada de Book Ravers, que es de la banda Samurai. Dentro del juego es la banda a la que pertenecía Johnny Silverhand en el 2020 antes de irse a volar con una bomba nuclear las instalaciones de Arasaka. Lost another day to pointless drudgery, soul chipping away all my autonomy. Cyberpunk 2077. Estamos hablando de su juego después de todas las mejoras y opciones y correcciones que lo traen al 2022 como un juego, según lo que he entendido por lo que nos ha dicho Harrison, Hermoso. mucho más Estable. completo, estable. Del carajo, para mí. Ya nos ha contado Dilo. Harbison muchos de los aspectos positivos a lo largo de toda esta conversación, pero me gustaría tener como ese resumen. Ok. ¿Cuáles son esos puntos que usted resaltaría como lo mejor del juego, lo bueno, por lo cual hay que jugarlo? Definitivamente el entendimiento de Night City, la ciudad, su entorno, las facciones, la estética, la arquitectura de cada uno de los barrios, la moda de cada uno de las facciones es completamente El diferenciable. diseño del mundo.
El diseño del mundo y la ambientación. Inmersivo, absolutamente inmersivo. Ok. Y detallado, y se esmeraron muchísimo en eso. ¿Tienes otros puntos positivos? Los vehículos por dentro, que eso es una cosa que mira eso, que los vehículos por dentro son hermosos, cada carro es completamente diferente por dentro. La atención O sea, al está- detalle. Está Absolutamente. lleno de detalles. Ok. ¿Y Descrestante. qué otro punto pones como positivo que valga la pena resaltar? La historia, fundamental. Ok, listo. Incluyendo los side quests, son buenos. Listo. Vámonos entonces a la otra parte, a la negativa. Ah, ¿Qué dirías que es lo malo, pero para todo el mundo? Yo O sea, creo que- todos reconocerían que es un defecto del juego. Yo creo que en general, dificultades con la inteligencia artificial de los NPCs en varias situaciones. Ya que lo ha mejorado. De hecho, lo recontramejoraron hace poquitico. Con el parche 1.6 que creo que salió hace poco, en septiembre. Ya hace que los vehículos no se queden parqueados cuando uno les dispara en el parabrisas. La gente ya como que da reversa y retrocede y sale corriendo. Y los NPCs ya tienen armas como escondidas. Si usted empieza a buscar problemas con gente random, la gente random va armada. Entonces es más realismo. Sí. O sea, pero sigue siendo algo negativo. La inteligencia Sí, artificial es, todavía en no ese está momento al es nivel. regular, y sobre todo con la policía, es muy mala. O sea, no importa donde usted esté, si usted llega y le dispara a alguien, aparece de la nada. ¿Y por qué te daña el juego? Porque es malo. Porque no es lógico, rompe la ok. inmersión, rompe Listo. la inmersión. Usted está escondido en un techo y le dispara con un rifle francotirador a una persona como a 5 cuadras y aparece un policía detrás suyo. O sea, sí. Realmente aparece un dron, primero aparecen los drones y después llegan los policías, pero aparece de la nada, sí. Y vamos a cerrar con los aspectos que nosotros le decíamos feos hace muchos años. Sí. Pero viene siendo estos detalles que de pronto te molestan a ti, pero que de pronto no son realmente negativos. O aspectos que te parecieron curiosos o que no te cuadraron. Ya, quizá el aspecto que más me fastidiara del juego fue que se acabaron las misiones, honestamente. Sí, cuando se acabó me fastidió mucho, güey. De verdad, No, pero eso no puede ser. Eso no puede ser un feo. no, quizá yo creo que el tema del manejo de los vehículos hubiera podido mejorarse, sobre todo las colisiones. Hubiera querido he escuchado demasiada carranga últimamente. Hubiera deseado que los vehículos tuvieran más física de destrucción y colisión. Porque Sí, honestamente lo que decías, que eran indestructibles y pues Sí, como sí, que sí, no. sí. O sea, estéticamente se les daña el capó y algunas cosas, pero es muy difícil. Pero no pierden funcionalidad. Sí, de acuerdo. Entiendo que eso contrasta entonces con el resto del mundo que sí Claro. tiene tanto atención al detalle. Bastante. La física de los cuerpos, en la mayoría de los casos, es bastante buena. Y las destrucciones. Hubiera querido poder vandalizar después de que usted mata a alguien, seguirlo desmembrando. Como si pueda ser en Fallout. Ese es feo, sí. Como si pueda ser en Hombre. Fallout. No, pero mientras... No poder desmembrar a los pero es que- muertos. pero es que es chistoso, porque mientras sigue vivo, usted le puede tumbar los brazos depende del arma que tenga. Pero apenas se muere, ya es indestructible. O sea, en Fallout no. Utilizan físicas de muñeco de trapo Sí. para reducir el consumo de memoria que tiene la criatura o el objeto, y eso hace De automáticamente acuerdo. que se vuelven invencibles. Y el gore es muy variable, porque a veces es super gore y a veces es cero. Es muy raro. Ok. Listo, entonces vamos a cerrar toda esta conversación que hemos tenido, agradeciendo primero a Harvey por sacarnos el tiempo, prestarnos la casa. Estamos en un estudio externo. Y vamos a decir a quién se le recomendaría. Harvey, ¿a quién le puede recomendar este juego y en qué nivel? Es decir, si me toca sacar a mi dinero para comprarlo, ¿le pago el precio completo o espero que lo rebajen un poquito? O... Pues realmente ya hay una manera de pagarlo completo. Ya está en el mejor escenario al 50% y de hecho hay promociones más allá de eso. Pues primero, nadie que tenga un PS4 nunca más compre este juego. O sea, si su consola sigue siendo una consola de la generación anterior, el juego está definitivamente No, descartado. está fuera de su alcance. Ni regalado. No, ni regalado, se va a Sí, sufrir. Sí, esencialmente el juego ya no va a recibir mejoras de desempeño adicionales. Bueno. Ya está decente, pero igual está muy por debajo de las expectativas de un título de este calibre. Y la cuña, si ven Edge Runners en Netflix,
que es una excelente serie, demasiado buena. Vayan al juego. Les va a encantar. Es una César, muy buena. César, calma. Es el mejor anime 2022, lo sostengo. Ok, pero ese es ni regalado si es consola Sí, de correcto. la anterior generación. Pero pero- si es No, PC. Y si les gustó la serie, jueguen el juego. Porque de hecho el último parche enlaza elementos del juego. El personaje de uno pregunta por el protagonista de la serie. Ok, y pero- uno puede averiguar el background de lo que sucedió con el crew que hizo el haste durante la serie de Entonces, Children. recomendado para alguien que tenga un PC, pero ¿qué tan recomendado? Comprable, alquilable, en el sentido de que comprable es... Cómprelo lo más barato que pueda, pero cómprelo. Es, Ok. es un buen Pues juego. dejémoslo como comprable. Lo Sí. que sí, digamos que el comentario que se está haciendo es que debido a todo eso que pasó con el juego en su momento, sí Tiene un estigma, pero están rebajándolo constantemente. Entonces es muy fácil conseguirlo a un sí, precio. yo lo compré como un 30% del precio de salida. Ok. Listo. ¿Algo más? Entonces pasemos a despedirnos de nuevo. Muchísimas gracias, Harvey, por el tiempo. Me disculpan los madrazos. ¿En dónde lo consigue la gente? No, a mí, honestamente, en Corferias este fin de semana se van al sofá. El problema es que podcast cuando sale- esto salga- Royalties, No royalties. sabemos cuándo salga. Eso fue hace como 3 semanas. Sí, claro. Además, porque esto va a ser... Sí, va a ser... No tengo redes sociales. Ok. Pero entonces, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por venir a mi casa y compartir este espacio. Buenísimo. Tenemos a nuestro Invitado recurrente. invitado recurrente, sí, Renzo. Bueno, muchas gracias a todos El por veterano. escucharnos. Sí, sí. Muchas gracias a todos por escucharnos, por entregarnos este espacio. Y nada, nos vemos próximamente. César, como siempre. Sí, un saludo para todos. A mí me encuentran en redes como @Flagstad y aquí los esperamos la semana que viene. ¿Y quién les habla? Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según lo escuchen. No, otra vez. No. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.